El principal enfoque del conductismo se basa en la observación objetiva de la realidad, buscando un conocimiento empírico y científico basado en evidencias observables y medibles. La base del conductismo es la asociación entre estímulo y respuesta. Desde que los conductistas empezaron a trabajar en base al condicionamiento operante, se pasó a considerar que la realización de una conducta concreta se ve principalmente influenciada por las consecuencias de esta, que pueden ser positivas, con lo que es más probable que la conducta emitida se repita, o negativas, suponiendo la realización de la conducta un castigo, cosa que reduce la conducta. En el conductismo, uno de los aspectos que se han estudiado es el proceso de socialización y la capacidad de relacionarnos con los sujetos de nuestro entorno, lo cual fue denominado conductismo social. Este enfoque está centrado en el proceso de la formación de la conducta y en los factores que la inician y la relevancia del aprendizaje e interacción. Se considera que el ser humano no es un mero elemento pasivo en la cadena entre estímulos y respuestas, sino que es una parte activa que es capaz de actuar en base a los impulsos internos o elementos externos. La persona interpreta los estímulos y responde de acuerdo a dicha interpretación, por lo que la centralidad del conductismo social es la observación sistemática de la conducta en el proceso de la realización de actos sociales. Sin embargo, así, no es posible pasar por alto la existencia de procesos internos que afectan a la realización de las conductas sociales. Lo social, tanto la propia interacción con otros como el contexto cultural en que se realiza, es usado como estímulo para la emisión de conductas, mientras que a su vez la conducta elicita una respuesta por parte del entorno. Como se mencionó anteriormente, el conductismo social considera que la relación entre personas y las acciones o conductas que se llevan a cabo se vuelven un estímulo que va a provocar en otro una respuesta, que a su vez se volverá un estímulo para el primero. De esta manera, la interacción se va a dar de manera continuada, afectando los actos de unos a los otros y siguiendo en parte la cadena estímulo-respuesta. Para el conductismo social, uno de los principales elementos de interés que median todo acto social es la comunicación y el lenguaje. De hecho, plantea que si la formación de la personalidad depende en gran medida del lenguaje. La persona surge con tal en un contexto en el que numerosos significados se han construido socialmente, adquiriendo diferentes actitudes respecto a estos y ejerciendo nuestra conducta en base a aquellos, por lo que se comportará de la manera en que ha sido socializada. Compartir el uso de significados mediante el lenguaje permite la existencia del aprendizaje y en base a ello puede nacer la subjetividad a través de los cuales guiamos nuestra conducta. Es por ello que para el conductismo social, el yo y la mente son un producto, una consecuencia de la interacción social. A lo largo del desarrollo, el niño va a ir participando en diferentes situaciones y juegos en los que su actuación va a ir recibiendo una serie de respuestas por parte del resto de componentes de la sociedad, que mediante el lenguaje y el acto le son comunicados. En base a ello, se irán formando distintas actitudes respecto al mundo y respecto a sí mismo, permitiendo que se forje la personalidad y el yo. Como teoría de alcance medio y representativa, podemos encontrar a Bandura en aprendizaje por observación. Este desarrolla la teoría del aprendizaje tomando en cuenta lo subjetivo, lo cognitivo, tratando de explicar el funcionamiento psicológico a través de la concurrencia del aprendizaje vicario, la autorregulación y el comportamiento. La conducta aquí va a ser conocida por medio de las consecuencias y factores cognitivos. Se enfatiza en la importancia del aprendizaje vicario. La imitación es la base del aprendizaje. El aprendizaje involucra conocimiento, habilidades cognitivas y criterios de evaluación. Otra teoría representativa es la teoría del self, de George Smith. En su libro Mind, Self and Society se reúnen los pensamientos de este filósofo en los cuales establece la relación entre el yo de la persona con la realidad. Es a través de la experiencia obtenida en las interacciones sociales que se desarrollan las llamadas actitudes, acciones sociales con las que cada individuo afronta las situaciones que se le presentan y que se generan gracias a la huella que las pasadas interacciones con el mundo dejaron en su mente. Así, él distingue dos conceptos principales, la mente y el self. Bajo su concepto de mente, para que la comunicación sea efectiva se debe incluir un factor social, en que la acción comunicativa que se realiza en cualquiera de sus formas debe de significar lo mismo para la sociedad que para mí, y así poder cumplir correctamente con lo que quiere comunicarse. Es la mente la que debe estar atenta a la reacción de los demás al estímulo, para así ir ajustando la acción, y que la mente se desarrolle mediante el proceso social de la reflexividad. En su definición del self, él establece que es gracias a la comunicación y la reflexión que podemos observar e interactuar con la sociedad, formando así una concepción de nosotros mismos y nuestra posición en esta,
bajo la que ajustamos las acciones sociales que realizamos buscando el mejor medio para obtener fines. Según Mead, primero lo hacemos en nuestra infancia, imitando a los adultos en juegos y luego en nuestra propia realidad social. Esto denota la incorporación de la cualidad de objeto que se observa por la sociedad a nuestra percepción de nosotros mismos. El conductismo social concibe al ser humano como un ser con un potencial de desarrollo único entre las especies, ya que desde que nace como un papel en blanco, tiene la capacidad de influir y de ser influido por las interacciones sociales que experimente, así participando de manera activa en su propio desarrollo, gracias a su habilidad para comunicarse con otros y de interpretar los estímulos del mundo que lo rodea. Las personas se nutren de esta información para así formar una percepción propia que los motiva a actuar de una u otra forma. El conductismo basa sus grandes contribuciones en el comportamiento que se puede observar, basado en evidencia empírica, por lo cual ha generado diversas teorías que han sido un aporte para diferentes áreas de formación, como lo son la psicología o la educación. Al tener sus fundamentos en el comportamiento observable, se generan diversos pros y contras. En primer lugar, tener una visión objetiva de los hechos nos da una presentación neutral sobre esta ciencia del comportamiento, evitando la aparición de sesgos personales. Ahora, enfocándonos en el área del conductismo social, esta analiza, por ejemplo, los procesos de socialización y la capacidad de poder relacionarnos con nuestro entorno, con base en los estímulos y respuestas que genera la interacción humana, enfocándose en el proceso de realización de actos sociales, igualmente de manera objetiva. Esto ha permitido entender cómo es que el humano forma un rol activo a medida que capta dichos estímulos y actúa de una u otra forma. Por otro lado, una limitación de este paradigma es que se restringe a únicamente lo observable, dejando de lado todos los procesos psicológicos internos que ocurren al momento de socializar. Estos afectan de manera directa en cómo nos comportamos. El ignorar que todos estos procesos generan una influencia y tendrán una incidencia en las conductas y comportamientos sería caer en un error. Además, el hecho de ser muy objetivos deja de lado la subjetividad. Esta última no viene mal, pues nos abre más opciones con respecto a las opiniones de cómo los sujetos vivencian el mundo, cómo ellos representan la sociedad, y da paso a un desarrollo íntegro social basándonos en cómo nos comportamos individual y socialmente.